Porque escrito está, el de predicar la palabra del Señor por todo el mundo y a toda criatura. Aquí comienza su programa cristiano. Hablemos de la palabra de Dios. Programa conducido y producido por los hermanos Pedro y Carlos Bobadilla. Bienvenidos a Hablemos de la palabra de Dios. Hola, hola, ¿cómo están? Les saludo en el nombre del Señor. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa, el número 13 ya de estas cápsulas de la palabra del Señor. Hablemos de la palabra del Señor, basado obviamente en las escrituras del fin del mundo. Y para ello, para comenzar ya este programa, vamos a saludar a mi hermano Pedro Bobadilla. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola Carlos, un gusto saludarte una vez más, un abrazo a la distancia y un saludo a todos aquellos que oyen y escuchan este programa. Así es, ¿te parece, Pedro, que vamos a escuchar la lectura del día de hoy? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Ahí está la palabra del Señor basada en Efesios. Pedro, la verdad que, siendo bastante sincero, es un tema poco hablado en la iglesia, ¿no? O poco predicado. Sabemos que en algunas iglesias se habla que no existe guerra espiritual, que Cristo venció a Satanás en la cruz y por ende ya no existe guerra espiritual. Me gustaría hablar de este punto que es tan importante en los últimos tiempos, ¿no, Pedro? Bueno, partamos diciendo que Carlos, que lo que tú dices es correcto. O sea, eh, eso, digamos, eso no está en duda. No está en duda el hecho de que el enemigo, por un lado, cierto, está muerto. Eso lo corroboramos. Pero hay que pensar que él sigue ganando batallas cada día. ¿Qué batalla está ganando él? Todas las personas que mueren sin Cristo, ¿cierto? Hagamos por ende una gran clasificación, que están Ujú. en el mundo los hijos de Dios, los que creen en Cristo, y los que no son hijos de Dios. Entonces Así es. te pregunto, Carlos, el diablo y su hueste, ¿a quién de estos dos grupos en definitiva son los que los tiene en sus garras? Por supuesto, a los que no son hijos de Dios. Exacto, exacto. Partamos de esa base, entonces, repito que el diablo está vencido, pero él no está muerto y está molestando a aquellos que son los hijos de Dios, porque a los que no son los hijos de Dios los tiene en sus garras. Ahí el punto. Entonces, hay un pasaje en donde Jesús habla a los judíos, que lo tenemos eh, en Juan capítulo 7, 31. Dice, si vosotros permanecéis, lo voy a leer, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le respondieron, nunca hemos sido esclavos, somos del linaje de Abraham. Jesús le aclara en el 8 de Juan 42-45, le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí viene lo esencial. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí tenemos clave que están los hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios. Jesús Así es. ¿cierto? Lo deja muy bien explicado. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Por ende,
el diablo tiene a los que no son los hijos de Dios, porque están en sus garras. Y a pesar de estar vencido, porque la cruz lo venció Cristo, sigue esta vieja estrategia que tiene de mentir al mundo. Ya que, como bien leímos, ¿cierto?, es padre de mentira. Ya que hay muchos, ¿cierto?, que dicen que el diablo, yo lo he escuchado, que el diablo no existe, son solo cuentos. Pero esta estrategia, Carlos, del diablo, en definitiva, es molestar a los hijos de Dios, a los que quieren acercarse al Evangelio, los que quieren cambiar su vida. El apóstol Pablo, como bien lo leímos, lo relata específicamente en Hechos también, en el capítulo 6, en adelante, en donde está con el discípulo Bernabé y van a la isla de Pafos. Allí se encontraron con una hechicera, ¿cierto? Y un falso profeta judío llamado Barsa Jesús, que estaba con él. Sigo leyendo. Luego había un gobernador en este relato de Pablo. El gobernador, perdón, que era un hombre inteligente, mandó llamar, ¿cierto?, a Bernabé y a Saulo y quería escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? El hechicero se oponía y procuraban apartarle a la fe del gobernador. Entonces Saulo, que sabemos que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró a Elimas, que era este hechicero, y le dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Mira esta parte: nunca dejará de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Te das cuenta? Amén. Sí, es hermoso, ¿no? Bueno, entonces, con lo que acabamos de analizar, Pedro, y basado obviamente en las Escrituras, me queda claro que para la Biblia hay dos grupos de personas: los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Pero una pregunta que yo sé que a lo mejor muchos están haciendo en este momento. Entonces, ¿por qué debemos tener presente al enemigo siempre como cristianos? Estar atentos, digamos. Eh, bueno, esta pregunta la quiero responder con el texto inicial que leímos en Efesios, en el cual el apóstol Pablo dice claramente que esto lo escribió posterior a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y posterior cuando el Señor Jesucristo ascendió. Entonces el apóstol dice que comienza diciendo que no tenemos lucha. O sea, él se incluye, dice claramente: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino son contra espíritu. Entonces acá tenemos un antecedente que el apóstol Pablo, posterior al pacto del Señor Jesucristo, al nuevo pacto, él señala que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces nos está aclarando que tenemos una lucha que es permanente. Así lo dice el versículo. Y no tan solo con espíritu, sino con gobernadores de las tinieblas, en definitiva con un mundo espiritual. Quiero dejar pendiente este punto para que veamos lo que dice Marcos 16, ¿cierto? Estamos hablando por qué tenemos que estar atentos a esto. El Señor Jesús, en su último mandato que hizo, le dijo a todos los discípulos que estaban en él, le dijo: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Luego, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí sigo. Hasta ahí la iglesia lo habla muy bien, pero hasta esta parte como que no la siguen leyendo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí tenemos el resumen del último mandato del Señor Jesucristo. Por eso te estoy tratando de aclarar que debemos estar atentos a esta guerra espiritual. ¿Por qué? Porque dice: deben predicar el evangelio. Pero estas señales de echarán fuera demonios y sanarán enfermos van junto al evangelio. Hay alguna iglesia, ¿cierto?, que le llaman que tenemos autoridad, muy bien, que nosotros no debemos preocuparnos del enemigo, muy bien, estar firme ante el enemigo, muy bien, todo eso es verdad, es correcto. Pero también no debemos olvidar que, por ejemplo, los que no conocen a Cristo no pueden luchar con armas espirituales porque no lo conocen, son del diablo. Entonces ahí necesitamos entrar en este terreno. Por ende, está escrito que en este momento, cuando el Señor Jesús manda a sus discípulos ir por el mundo y predicar el evangelio, como acabo de leer, estas señales van a seguir, por supuesto, a estos discípulos. Así que ya no tendríamos
la necesidad, por ejemplo, porque algunos dicen que esto solamente fue para los discípulos de aquel entonces. Bueno, si fuera así, entonces no debíamos seguir predicando, lo cual es un error. Entonces, dejemos muy bien claro que nosotros debemos preocuparnos del Señor Jesucristo y aferrarnos a Él, pero no descuidarnos de que el diablo anda como león rugiente, como dice la palabra, ¿cierto? Como un león ahí, viendo a quien devorar. Que tenemos claro que existen dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo. Nosotros estamos en el reino de Dios, somos hijos de Dios, y Él, estando como hijo de Dios, Él no nos puede tocar. Pero nosotros tenemos que tener presente que su estrategia de Él siempre ha sido hostigar, esclavizar, molestar a los hijos de Dios, en definitiva, sacarlos del Evangelio. Esa es su gran estrategia. Por eso tenemos que estar atentos, porque está como un león rugiente, no es león, pero está como un león viendo a quién devorar. Claro. O sea, utiliza como un personaje que usa un león, digamos, que el león camina de un lado hacia otro, con ganas de devorar, ¿cierto? Aquel que se le acerca. Y es por eso que lo que dice la palabra guarda relación a lo que estamos hablando el día de hoy. Pero ahora, una pregunta, Pedro. Ahora, ¿por qué se dice que la lucha espiritual será una señal en los posteros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo hoy por hoy? Porque esta es una señal de los tiempos. Y aquí, para determinar que esta lucha, esta guerra espiritual o lucha o batalla, como usted quiera llamarla, en los posteros tiempos se va a evidenciar, y eso lo vemos claramente en el Apocalipsis, del capítulo 12 en adelante. Quiero leer el versículo 1 del capítulo 12 y lo voy explicando brevemente. Leo, y dice: hubo una gran señal, apareció en el cielo una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría tormentos por parir. Aquí se refiere expresamente al pueblo de Dios, al pueblo judío, en esta primera parte. No lo vamos a detallar, pero aquí quiero señalar que se refiere solamente al pueblo judío. En el 3, y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Este dragón bermejo escarlata no es otra cosa que Satanás, y que fue arrojado como dice, arrastró la tercera parte de la estrella del cielo. De todos los ángeles que habían en el cielo, él se fue con la tercera parte y fue lanzado a la tierra. Y en ese lucha espiritual, allá en el cielo, en esa lucha donde fue expulsado, este dragón fue donde la mujer, donde los judíos, porque iban a ser el Salvador. Entonces aquí es parte de esta historia. El 5, leo: y ella parió un hijo varón, y aquí se refiere a Jesús, el cual había de regir toda la gente con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Se refiere específicamente al Señor Jesús. Aquí hay una parte interesante: para regir a toda la gente con vara de hierro. Aún esto no ha ocurrido, pero él, al decir que fue arrebatado para Dios, ahí que fue la muerte y resurrección del Señor Jesús. Sigo leyendo el 6, versículo 6. En este versículo, que se complementa con la profecía de Daniel, las 70 semanas, donde esta mujer que es la iglesia, huye en la última semana, huye al desierto, que es el tiempo ya de la tribulación, y va a estar ahí por 1270 días, de acuerdo a lo que nos indica la palabra de Dios. Y aquí estamos viviendo estos tiempos actuales, que va a ocurrir muy pronto, ese versículo. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, que en este caso el enemigo, y no prevalecieron, ni se fue lugar más hallado en el cielo. Y ahí fue expulsado cierto Satanás, y fue lanzado fuera de el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña a todo el mundo.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego el 10, yo oí, ahí ya fue arrojada a la tierra, yo oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestro hermano ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así el diablo ya no está en el cielo ya. Y de ello le han vencido la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado la vida hasta la muerte. Aquí se refiere a todos los mártires cristianos que van a estar en el tiempo del arrebatamiento. El 12, que es clave, aquí donde quería llegar. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, quiero resumir del 13 adelante lo que va a pasar en este último tiempo, una vez que el diablo es arrojado a la tierra con gran ira. Leo el 13, y vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra y persiguió a la mujer que había parido al hijo de Aarón, o sea, persiguió a los judíos. Esto estamos hablando ya en tiempos actuales, lo que va a pasar ahora en este tiempo final. Y a esta mujer, al pueblo judío, cuando ya lo estaba acorralando ahí en el desierto el enemigo, Dios le dio, como dice el 14, le dio, que mantuvo al pueblo judío ahí, dice, por un tiempo y la mitad de un tiempo, que bíblicamente esto se refiere a 3 años y medio. Lo explico en unos videos que yo tengo respecto a las 70 semanas de Daniel, ahí se explican con detalle, pero aclarar que el 14 se refiere a que el diablo va a perseguir, pero por 3 años y medio va a perseguir al pueblo judío al final de la tribulación. El 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada del río. O sea, mandó su ejército el diablo para matar a los judíos. El 16, y la tierra ayudó a la mujer, a los judíos, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. El 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Clarísimo. O sea, el diablo, como no pudo atacar a la mujer ya en el desierto, se va a ir contra ¿quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los hijos de Dios. ¿Te das cuenta cómo se va a evidenciar esta guerra? En la cápsula anterior me recuerdo que uno de los temas que conversaste fue precisamente un testimonio de un pastor español que hablaba de que un israelita le decía que primero Satanás va a ir por ellos y posteriormente con los cristianos que estamos repartidos a nivel mundial. Entonces, en definitiva podemos decir que el diablo va a ser de la suya en ese tiempo. Además, lo que vemos hoy en el mundo, ¿no? La gente cree en el horóscopo. Inclusive si uno lee un horóscopo de 12 fuentes, por ejemplo, un diario o una revista o redes sociales, simplemente el mismo día se contradicen en su supuesta adivinación, comillas, ¿cierto? Exacto, justamente. O también le dicen a estas personas que pronostican el futuro a través del horóscopo y te digan su horóscopo del día. Sería, digamos, un buen rato para que después le vuelvas a preguntar por si el horóscopo, y como no se recuerdan de lo que dijeron en primera instancia, ¿cierto? Te van a inventar alguna otra cosa. Sí. También vemos muchos cultos o cultos de Satanás. La verdad que el último tiempo es muy complejo, ¿no? Gente que vende amuletos de la suerte, piedras, velas, etcétera. El diablo tiene cegada a las personas. A mí, ¿sabes lo que me impresiona personalmente, Pedro? Es la fe que mucha gente pone en este tipo de cosas. Se ha masificado mucho el uso de las pulseras, unas pititas rojas que lo usan en la mano derecha. Y cada vez que yo pregunto, ¿y eso para qué? No, para que me cuide. Y yo la pregunta que siempre hago, ¿cómo una pita que no tiene sentido, que no escucha, que no ve, que no tiene ni siquiera poder para poder cuidarte? O sea, la fe en una pita, en una cuerda,
roja y no en el verdadero, en el único, en el grande, el que nos da todos los días un sol, que nos permite respirar, que nos da alimento, que nos da el agua. En fin, todo lo que respira alabe al Señor. Todo lo que pasa en este mundo es porque Dios así lo permite. Entonces, es contradictorio, ¿no, Pedro? Lo que tú dices es real. Toda esta proliferación del ocultismo, asociarse con el asunto satánico, la lectura de cartas, que el horóscopo, que las piedras, que las velas, los velones, que un sinfín. Yo tuve la posibilidad de conversar directamente con una ahora hermana en Cristo. Es una señora que su abuelita, su mamá practicaron la brujería. Y uno cree que esas cosas de película, que la gente de bajo nivel socioeconómico se preocupa de eso, y no. Simplemente era una mujer que vive acá en Santiago, y ella practicó por casi 40 años la brujería. Y me contaba, ahora ella es cristiana, me contaba de que ella diariamente atendía a promedio de 7 a 10 personas diarias. Imagínate esto por más de 35, 40 años. Ella nomás, sin contar a su mamá, a su abuela, que practicaban lo mismo. Y hacían, sacaban tierra cementerio, que le pedía que le trajeran fotos de su marido que eventualmente le engañó, ropa interior y un sinfín de cosas. Y uno piensa que esto es alejado, no. Y la gente va y cree en esto, más que las cosas de Dios. Y la gente va y pide, y la señora dice que hizo muchas cosas hasta que conoció al Señor y cambió su vida, porque el Señor Jesucristo, por supuesto, la perdonó y volvió a volver a sus cabales, porque cuando niña no creía en esto y después hoy en día ya prácticamente está lejos de ella. Entonces lo que tú dices es exactamente real. Pero quiero, Carlos, llevarte, como tú me hiciste la pregunta original, porque esto se evidenciará en los últimos tiempos. Ya vimos que el enemigo, el diablo, va a ser arrojado a esta tierra y con gran ira va a estar en los últimos tiempos haciendo la suya. Ya lo está haciendo, pero va a doblegar, a triplicar su aspecto de ataque. Quiero que miremos el libro de Apocalipsis respecto a la sentencia. El libro de Apocalipsis en síntesis habla de 3 tipos de sentencias. Primero la apertura de los sellos, las trompetas y luego las copas de la ira. Si vamos solamente al juicio de las trompetas, como dice Apocalipsis 9.1, quiero que veamos la quinta trompeta. Y la leo, dice, mira. El quinto ángel tocó la trompeta, esto estamos hablando ya en el juicio, estamos aquí en plena periodo de la gran tribulación. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y aquí la parte clave, el 4. Y se les mandó que no dañase la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Imagínate, ¿a qué se refiere esto? A demonios nomás, que lo atormentase 5 meses. Ese va a ser, como dicen algunos, va a ser un festín de los demonios. Va a ser un festín de ellos en ese último tiempo, haciendo y deshaciendo, porque están en la última, ya saben que le va a quedar poco tiempo. Finalmente, Carlos, entonces en definitiva, aquellos que no creen en lo espiritual, quiero decirles que Jesús vino realmente a este mundo a salvarnos de esta muerte eterna, como leímos en Marcos 16:15 al principio. En su último mandato dijo: ir por el mundo y predicar el evangelio. Y también quiero reforzar, ¿cierto?, que como lo dice en 17:18, que en el libro de Isaías también está reforzado, que donde el Señor Jesús, como lo dice en Lucas 17:18, dice: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. También vemos que
el Señor vino a poner libertad a los oprimidos. Estos son oprimidos ¿de quién? Del diablo, oprimidos a todos los que tenían. Lo quiero complementar también con 2 Timoteo 2, 24, 25, de donde el apóstol va a escribir respecto a cómo deben ser los trabajadores en la obra de Dios. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda, mira, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, estos son algunos ejemplos, algunos versículos bíblicos que he tomado respecto a lo espiritual. Con esto refuerzo que el hecho de la guerra espiritual o la lucha contra espíritus, demonios, es real. Hoy en día es real. Y que iglesias no lo prediquen, que iglesias no lo crean, da lo mismo. La palabra de Dios lo dice. Y hay estudios que han profundizado esto en más de 60 versículos en el Nuevo Testamento nomás, que hablan solamente de guerra, lucha espiritual, de liberación, porque es algo real, Carlos. Así es, y sobre todo, como tú bien lo decías, todo basado en las escrituras, que lo más importante que es la brújula de todo cristiano, es la base de todo lo que ha de venir, lo que ya pronto sabemos que viene, ¿no? En conclusión, entonces, nos guste o no, el diablo es el que gobierna este mundo, junto a sus demonios o a los ángeles caídos, ¿no? Él sabe que le queda poco tiempo y va a redoblar sus esfuerzos para que muchos se vayan de este mundo sin Cristo. Y mientras tanto sigue esclavizando y atormentando inclusive, Pedro, y aquí el llamado de atención a los hijos de Dios, a los escogidos, dice la palabra, ¿no? En el último tiempo el diablo y sus huestes se atormentará a la población por 5 meses y la gente buscará la muerte y no la hallará. Eso es tremendo, ¿no? ¿Cuánta gente hay que enfrenta un problema y se quita la vida, tristemente, ¿no? Y eso no va a poder ocurrir. Llegarán momentos que vamos a buscarla a la gente que obviamente no tiene a Cristo en su corazón. Y es por eso que este es el tiempo, hoy. Aún estamos en el tiempo de la gracia. Podemos ir también en tercer punto, Pedro, el incremento del ocultismo, el satanismo, que ha crecido sustancialmente. Hoy todo esto es como normal, es lo que hablamos en los primeros programas, las primeras cápsulas de este programa, Hablemos de la Palabra de Dios, en donde se dice que lo bueno será malo y lo malo será bueno. Esto de normalizar, de respetar ciertas creencias y ahí está el problema, ¿no? De hecho, hemos visto videos en donde el pueblo de Israel, cuando fue atacado por Hamas, habían otras imágenes de Buda y estaban adorando otras imágenes de otros dioses, de otros santos, por llamarlo de alguna manera. Y esto es lo mismo, o sea, hasta ellos cayeron en el sentido de las garras de Satanás. Así que no bajar los brazos. Y Pedro, por favor, en este hermoso programa del día de hoy, te pido que le demos gracias a nuestro Señor con una oración, y que sea sobre todo de bendición para usted que nos está escuchando, que estamos ya en la recta final, que estamos en el tiempo de gracia y que usted no tenga miedo, muy por el contrario, tenga la confianza en que hay un Señor, Jesús, nuestro Salvador, que murió en la cruz por usted, por mí, por Pedro, por todos, y sin mirar, obviamente, nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón. Así que yo creo que ese es el mensaje, ¿no, Pedro? Que a pesar de todas las circunstancias que vamos a enfrentar, porque, por ejemplo, el próximo tema de conversación para el programa 14, el 14 ya, va a ser el arrebatamiento de la iglesia, el gran día. Exacto, muy bien. Así será, ese tema del 14, ¿cierto? El gran día del día del arrebatamiento. Y para finalizar, me gustaría, antes de orar, complementar lo que acaba de señalar respecto a que en el mundo cristiano, estoy hablando, hay muchos que no creen, no les gusta esto de la lucha espiritual, pero debemos recordar que la palabra es muy precisa al respecto. Y dice, ¿cierto? No le deis lugar al diablo.
¿Y cómo yo le doy lugar? Cuando yo dejo puertas abiertas, cuando en mí tengo vicios que aún no he dejado, cuando en mí tengo rencor, odio, falta de perdón. Téngalo por seguro que el diablo se metió ahí y hay estrago, lo tiene esclavizado, lo atormenta. Somos hijos de Dios, sí, porque la palabra dice resistir al diablo huirá. Pero si yo no resisto, si tengo puertas abiertas, tengo por seguro que el diablo entra. Vemos en el Evangelio muy en forma plasmado, muy concreto, cuando la palabra nos señala cuando los espíritus son expulsados y después regresan y ven la casa vacía, ordenada, o sea, la ven ahí limpiecita sin ninguna protección espiritual, entran 8 más todavía de los que habían antes. ¿Por qué? Porque el diablo regresa, es una de sus mejores estrategias. Él da vuelta al mundo, recordemos Job, cuando una y otra vez, ¿dónde anda? Recorrer el mundo. Es así, el diablo no se cansa. Su mejor estrategia es ser un mentiroso, haciendo creer al mundo que él no existe, que él está ahí durmiendo, está no sé dónde, pero él no existe. Y tiene el caos en este mundo, tiene el caos. Y una de las armas también que utiliza personas para que hostiguen a los cristianos. El apóstol Pablo, dentro de la misma iglesia primitiva, él utilizaba personas que hostigaban, y hay relatos donde señalaban que le pedía al apóstol Pablo que orara y tuviera cuidado porque habían hermanos que tiraban el carro para el otro lado, en términos simples. Quiere decir que el enemigo no se cansa de hacer el mal. Así que para usted, querido hermano, creyente o persona que está conociendo el Evangelio, solamente finalizo señalando que el mundo espiritual es tan real como lo físico. Que nosotros no lo veamos, eso quiere decir que no es que no exista, simplemente él está ahí buscando a quien devorar, buscando a aquel que le abre la puerta, aquel que le da lugar al diablo. ¿Y cómo le doy lugar? Como dije, teniendo vicio, teniendo mentira en mi vida, teniendo una vida pecaminosa, una vida sin Cristo. El diablo se mete. Esto no es algo de que esto va a ocurrir en el futuro. Está ocurriendo, con la diferencia que se va a incrementar 2 o 3 veces, y como leímos en Apocalipsis, en las trompetas, en la 5ª trompeta, que va a ser catastrófico. ¿Okay? Pedro, solamente apuntar antes de terminar, los demonios conocen el poder de Cristo. La Biblia aclara ahí cuando se enfrenta al joven endemoniado y los espíritus le dicen quién es, ¿por qué me atormenta? Le dicen los demonios a Jesús, y le rogaron que por favor fuese lanzado a los cerdos. ¿Te recuerdas tú? Sí, por supuesto. Del cerdo, ¿no? Exacto. Entonces ellos conocen y saben que Jesús es poderoso. Entonces no hay que temer. El diablo está vencido, sí, sin duda alguna, está vencido. Y Cristo es más poderoso, por supuesto que sí. Hasta ellos lo saben. Y ellos, inclusive, y lo hemos hablado en los programas anteriores, conocen de la palabra de Dios. Cuando Satanás tienta a Jesús, le lleva las escrituras, ¿no? Dice, porque escrito está, y habla de las escrituras. Así que a tener cuidado también con las falsas profecías, falsas que hoy está lleno. Uno revisa las redes sociales, Pedro, y la verdad que cuánta cosa que no es de Dios se habla, y ahí viene la equivocación, y como tú decías, se abre esta ventana para que entre los espíritus de inmundicia, entre Satanás. Así que a tener cuidado y a comprender que no hay que tener miedo, porque nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor Jesús, quien venció en la cruz y va a venir a buscar a sus hijos, y hay que estar preparado, ¿no? Amén, 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 Carlos. Muy bien, ha sido un programa en lo personal para mí bastante edificante. Uno vuelve a recordar y saber que tenemos un Cristo poderoso, y que esto no se trata de, como señala alguno, que es 50 y 50 el mal, no, Cristo y Dios es poderoso, y el diablo, Dios lo creó. Entonces no es que sea el 50% de una fuerza maligna, no. Dios, por supuesto, es poderoso de todo, y él sabe todo, tiene todo bajo control. Pero el diablo, hasta el final de los tiempos, él va a ser de la suya. De ahí tenemos que estar como hijo de Dios, como dice la palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, o sea, habitar significa vivir bajo la norma del Señor Jesucristo. El que habita, eso es.
va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahí lo va a proteger, el que habita. También nos dice claramente, el que es de Dios, el diablo no le puede tocar. O sea, el que está con Dios, el que está tomado, el que está haciendo su voluntad, el diablo no lo puede tomar, no lo puede tocar. Pero ahí va con la pregunta: ¿estamos realmente tomados de la mano de Dios? ¿Estamos realmente? ¿O hemos dejado puerta abierta? Los ministerios de liberación que existen y que conozco realmente hacen un trabajo que es muy poco, como dijimos al principio, predicado. Porque, claro, no es bueno, hay algunos que andan preocupados de otras cosas, del bienestar económico, de cosas que no edifican, pero o profundizan otros temas, pero hablar de la liberación son pocos los ministerios que se preocupan de eso. Y realmente uno sabe que está Dios detrás para poder limpiar, sanar, liberar y dejar de esclavizar a las personas que en estos momentos están siendo atadas por el enemigo. Por eso hay tanta gente que toma fármacos para dormir, gente que depende de pastillas, gente que le pasan mil y unas cosas y no sabe por qué, no encuentra trabajo, es simplemente porque detrás hay algo espiritual que está sucediendo. Así que, y esto se va a incrementar, como dijimos. Muy bien, Carlito, oremos en el nombre del Señor para cerrar este programa. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque nos has recordado que en los últimos tiempos la vida espiritual del mundo de las tinieblas se va a incrementar mucho más. Así como leímos en la quinta trompeta de los juicios, van a haber 5 meses donde los escorpiones, estos demonios, van a atacar y no van a atacar a las plantas, las cosas verdes, sino van a atacar al ser humano, para que el ser humano sea atormentado. En definitiva, Dios simplemente va a abrir ahí, va a permitir que todos estos demonios que están ahí, en las 4 puntos cardinales del mundo, sean desatados en los últimos tiempos, para que hagan de la suya. Y la gente no creyó, bueno, que crea la mentira ahora. No andaban en cosas erradas, ahí Dios le va a dar de lo suyo. Dios, perdónanos, no queremos ser enjuiciosos, sino simplemente que tengamos, Padre, la mirada en ti, misericordia, Señor, sobre todo aquellos que aún no te conocen, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, familiares, amigos, Señor, seres queridos, que aún no saben de la bendita bendición que es ser hijo tuyo. Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego que tú le sigas hablando a esas personas en su corazón. Gracias, Dios. Despídenos hasta una nueva oportunidad si es que tú no vienes antes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Qué hermoso, Pedro, ¿no? Podríamos estar hablando horas de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que es gratificante para el alma. Pero hermano, usted que nos está escuchando, oyente, también puede. Nosotros no somos más que usted, ni usted más que nosotros. Somos todos iguales ante los ojos de Dios. Y Él nos ama a todos por igual. Así que la invitación es volver a los ojos al cielo. Y si se ha arrancado un poquito de la presencia del Señor, vuelva. Lo está esperando, ¿ah? Como me espera a mí todos los días, al igual que mi hermano Pedro. Gracias, Pedro, por compartir el programa del día de hoy. Y no se olvide que la próxima cápsula, 14ª, la 14, va a ser el arrebatamiento, el gran día. Así que ponemos punto final a esta cápsula del día de hoy. Que Dios nos bendiga y nos estamos escuchando prontamente. Esperando que este programa sea de bendición para su vida y alimento para su alma, aquí finaliza su programa cristiano. Hablemos de la palabra de Dios. Será hasta una próxima edición de edificación para los hijos de Dios.